Y ahí abajo solucionamos problemas, ya estaba bombero ahí, todo el movimiento. ¿Cuándo le Pero lo pasó más eso? importante de todo, que mi esposa arrancó con la cartera. Bueno, bueno. Lo único Obvio. que le importaba, Ahí está lo toda único su que le importaba era su documentación. cartera y nada más. Ahí está Y toda yo su quedé arriba solo ahí, documentación. sujetando todo el... Su tesoro. Qué interesante las cosas que pasan. ¿Cuándo te ocurrió eso? El viernes. El viernes. Digna. Pero hay que tener una cosa clara cuando se inflama el cilindro. No hay que perder la serenidad, sacar la cosa calmadamente, porque si el problema está en que el calor de la llama pase para abajo. Ese es. Claro. Pero eso demora. No, pero yo, porque para mí nunca me había ocurrido algo de esa naturaleza. Nunca. Se le inflamó. Entonces ¿Qué es lo que llegar, pasó? no, el gas empezó a salir nomás en forma, porque la válvula se abrió Ya, y tampoco tomaba el regulador porque el vástago no alcanzaba a tomar a cerrar. la del cilindro. Ya. Entonces se abrió la válvula y empezó a salir el gas nomás, y no podía poner tampoco el regulador. Pues, fue un asunto bien Hay complejo. que salir nomás. Hay que llevarlo rápidamente para afuera, no. Y yo pensé, después conversaba con Luis, pues, le dije, yo pensé tirar el cilindro por la ventana para abajo, tirarlo, ¿no? Sacarlo. Zúmbale para afuera. Oye, Daniel, Entonces le dije a Luis, mira, yo quiero contarte lo que yo pensé después, pues. ¿Cómo te lo iba a decir después? Y decir que te tenía dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres de las dos? ¿La buena o la mala? La buena. Bueno, la buena es que pudimos librar, el cilindro no explotó no hizo la explosión dentro del departamento y nos libramos. Y la mala es que tu camioneta quedó hecho peor. La camioneta. Y la camioneta está abajo. Ay, al final nos rayamos con la cosa. Pero en el momento no era tan jocosa la cosa. Cuando yo Daniel, trabajaba en al Picasso, intentar colocar el regulador, yo creo que debieras haber intentado colocarlo con la válvula abierta, cosa que la presión escape. Una vez colocado, cierras la válvula. Claro, pero eso no fue posible ¿No te ocurrió? porque no, es que salía con tanta fuerza que Claro. era imposible poner el Sí, regulador. claro. Me Pero teniendo levantaba, abierta la válvula, se libera la presión. claro. Es lo mismo que pasa cuando un gaffiter quiere hacer una conexión con el agua sin cortarla. Coloca la llave abierta, entonces aprieta y después cierra la llave. Porque si no, tampoco no le da. Sí. El problema es que las presiones de estos son como 75 pc o algo Vale. así. Es increíble la fuerza que tiene. Hola, hermano Ariel. ¿Cómo Hola, estás, Luigi. Jorgito? Bien. Hola, muy bien. Hola, Jorge, ¿qué tal? Hola, hola a todos. Hermano, Hola. hay una hermana que se quiere conectar, La se conexión. llama Leticia Gallardo. Que se conecte nomás, pues. Mándale el link. Te envié el link yo. Envíeselo nomás, pues. La Miriam. Ah, Envíeselo nomás. se lo envié ya. Ya, Ya, qué bueno, la entrada es la misma. que se pinche nomás, que pinche. Pinche nomás. Es el que pinche para que puedan entrar. Porque... Las letritas azules. Sí, le dije pinche a letras azules. Es que iba a ver si lo hizo.
Así que ese fue el problemita del fin de semana. No es como cuando lo tengo yo y ya No. queda eterno ahí. No, porque ¿Por esto qué? no hicieron el traspaso. Ya. Muy bien. Vamos a tener un momento de oración antes de empezar la reunión. ¿Hay alguna petición especial que ustedes tengan? ¿Alguna gratitud al Señor? Yo doy gracias por los 62 años que el Señor me ha regalado sobre este planeta. 62 años llenos de altos y bajos, bajo, bajo, bien bajo, pero también el Señor me ha tirado un poquito para arriba y ahí me sigue tirando. Pero gracias a Dios que hasta aquí Él no nos ha dejado y estamos juntos, a mi esposa. Él me ha dado tres nietas muy, muy lindas y es realmente un privilegio que Dios me dé estos 62 años y poder disfrutar con mi familia. Y que yo agradezco eso al Señor. No todos llegan a los 62 años, pero los que hemos llegado y los que ya, algunos ya han pasado esas cuotas, es una bendición porque uno puede disfrutar hasta sus nietos y tener muchas vivencias, muchos testimonios. Así que doy gracias a Dios por su cuidado realmente. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Si usted tiene alguna gratitud, está abierta la plataforma para que usted pueda expresar su gratitud también. Baja. Baja. Y ¿Alguna petición especial que tenga? Una petición. Estamos. Orar por mi hermano Manuel, que, bueno, todavía está en el hospital y el diagnóstico no es muy alentador porque le descubrieron un cáncer al esófago. Así es que estemos orando por él. Yo hablo con él, pero él me dice que está muy bien, que da gracias a Dios porque le ha cuidado, le ha protegido y está muy agradecido a Dios por todo. Ahora, él no sabe exactamente el problema que tiene, no, los médicos no le han dicho nada, pero la situación es compleja. Así que ruego que estemos orando por mi hermano Manuel Valdebenito. Daniel, yo tengo una gratitud. Lo que pasa es que la semana pasada el Freddy llegó con mucha fiebre muy alta, 39 y tantos grados, con dolores musculares, diarrea, y se sospechaba que tenía COVID. Entonces le hicieron el PCR, le tenían que darle el resultado el día sábado, el domingo no se lo dieron, y a Dios gracias empezó a sentirse mejor. Al final era un asunto viral nomás, y hoy ya sabe que no está contagiado. Así que gracias a Dios por eso. Estaban preocupados con la lluvia y las dos tuvieron que dejar de ir al trabajo, uno tiene licencia, pero ya están bien. Ya. Adiós. Amén. Amén. Muy bien. Entonces voy a pedir que, Víctor, tú puedas orar por mi hermano Manuel, por favor. Y Mario, tú puedes dar gracias por las gratitudes que se mencionaron y también por este tiempo que el Señor nos da, que nos toca vivir, que es un bonito tiempo donde podemos compartir la palabra. Oremos. Padre, gracias porque estamos reunidos en esta hora, Señor, aunque distante uno del otro, pero sin embargo podemos conectarnos a través de esta plataforma que tú has provisto. Te agradecemos por ello.
Señor, te damos gracias porque escuchas nuestra oración, estás atento a tu oído, Señor, para escuchar nuestras peticiones. Y gracias, Padre, porque tú también tienes una respuesta a cada una de nuestras peticiones. Tú conoces nuestra vida, tú conoces el futuro, lo que nos depara, Señor. Todo está en tus manos. Queremos pedirte ahora por don Manuel, hermano de Daniel. Padre, tú conoces la condición por la cual está pasando, esa condición de salud complicada para nosotros, humanamente hablando. Cuando se habla de un cáncer lo vemos como algo ya terminal, algo definitivo, algo que no hay ninguna solución. Sin embargo, tú eres el Dios de todo poder, tú eres quien puede obrar, tú eres quien puede sanar, Señor, tú haces nuevas todas las cosas. Clamamos y pedimos por él, Señor, para que tú obres en su salud, en su cuerpo. Esto que tiene, Señor, en su esófago, tú puedes hacerlo desaparecer. Quizás va a usar un tratamiento, quizás va a usar los médicos. No sabemos, Señor, pero tú tienes todo el poder para obrar. Nosotros Amén. Amén. tus manos, Señor, sabiendo que tu voluntad es agradable y es perfecta. Pedimos por su vida, pedimos también por su situación espiritual, que Él pueda, Señor, depositar su confianza plena en ti, que Él pueda estar tranquilo, confiado en ti, Señor, que Él pueda entregar su vida a ti también, todo su ser, Señor, y sabiendo que cuando estamos en tus manos, Señor, sin importar lo que nos pueda pasar, estamos seguros, porque nuestra vida aquí es finita y contigo, Señor, es una vida eterna. Gracias, Padre, Amén. por Jesús. Amén. 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 Bien, Mario. Se quedó dormido. No, ¿Qué pasó? está el micrófono cerrado. Micrófono. ¿No Ahí se sí, oye? ahora está abierto. Señor, te damos gracias en este día porque tú nos has cuidado, en esta noche ya, y te damos gracias que siempre estás a nuestro lado. Gracias, Padre, por la protección que diste a nuestro hermano Daniel y su familia, Señor, al escapar el gas, Señor. El gas siempre es peligroso y te damos gracias que todo pudo salir sin mayor problema. Gracias también, Señor, porque tu dirección y cuidado siempre ha sido. Gracias por la recuperación física de Freddy, Señor. Sí, señor. Sí. Amén. Y en realidad nos Amén. preocupó algo, bastante, Señor, pero te damos gracias que todo nos pasó a ser algo normal en nuestros cuerpos que de repente se desajustan. Y te damos gracias que los chicos están bien. Sí, señor. Amén. Señor, te alabamos y glorificamos tu nombre porque este cuidado tuyo es muy patente. Muchas veces nosotros ni siquiera pasamos Amén. las cosas desapercibidas, pero es gracias a tu gracia y tu poder y tu cuidado que muchas veces no nos pasan cosas mayores. Gracias, Amén. Señor, por todo lo que tú nos has concedido en este día. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Y Así que, amados y deseados hermanos míos, estad así firmes y constantes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Y ahí quedamos nosotros la semana pasada. Evodia y Síntique sean de un mismo sentir. Problemas, diferencias que se producen en diferentes grupos donde hay personas, se producen estos problemas, tanto en las iglesias, en los hogares, en el trabajo, en todo ámbito social, donde hay dos personas, aunque hubieran dos personas solas en este mundo, habrían problemas. Porque somos seres humanos y tenemos diferencia, y gracias a Dios y gloria a Dios por la diferencia, pero esta diferencia hay que aprender a canalizarla de tal forma que apunten hacia un mismo
objetivo, hacia una misma dirección. Y Pablo estaba exhortando a los filipenses de que sean de un mismo sentir. Él oraba desde el principio, el primer capítulo, él se toma 3 capítulos para poder exhortar a estas 2 hermanas. Estas 2 hermanas tienen que haber sido muy queridas por Pablo, puesto que ellas, por los comentarios y todo lo que se ve a través de la escritura, ellas eran como las fundadoras, las que iniciaron el trabajo allí en Filipo, junto con la vendedora de púrpura, Lidia. Entonces, estas 2 hermanas, que tenían cierta autoridad por el hecho de ser como las fundadoras de esa iglesia, se empezaron a producir algunos desajustes. Y Pablo, con la ternura y el amor de un buen pastor, se toma su tiempo, y si ustedes analizan desde el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, ustedes van a ver cómo Pablo viene repitiendo esto de la unidad. Inclusive en el capítulo 1, él dice que oraba, el versículo 5, que oraba con todo su corazón para que haya unidad en la iglesia. Y luego el versículo 6 dice, y el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Y sigue Pablo hablando del tema y llega al versículo 21 del capítulo 1, que ya lo sabemos de memoria ese versículo. ¿Recuerda lo que dice ese versículo? Para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y menciona en el capítulo 2, versículo 21. También hay un contraste ahí muy grande entre el versículo 21 del capítulo 1 y el versículo 21 del capítulo 2. En el versículo 21 del capítulo 2, Pablo está hablando cuando va a enviar a Timoteo primero, después menciona a Epafrodito, pero él dice en este texto, en el versículo 21, porque cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Entonces, cada cristiano, cada hijo de Dios, está viviendo en uno de estos 2 versículos, en el versículo 21 del capítulo 2 o en el versículo 21 del capítulo 1. Y esto uno tiene que tenerlo muy claro. ¿Por qué se producen a veces los conflictos? Porque de repente estamos buscando lo nuestro, lo mío. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y ese es uno de los problemas prácticamente que pueden destruir un matrimonio, dividir una familia, dividir una iglesia, cualquier grupo. El egoísmo, el buscar lo de uno propio. Por eso Pablo, en los versículos, menciona el capítulo 2 y dice, si hay alguna consolación en Cristo, están los pilares de la unidad, de alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo, y ahí viene la palabra, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa.
Entonces tú ves ahí como los pilares de la unidad, lo que puede mantener la unidad. Y mencionábamos que cuando habla, si hay alguna consolación en Cristo, es como la Trinidad trabajando para mantener la unidad dentro del pueblo de Dios. Primero, la consolación en Cristo. Algún consuelo de amor habla de el amor de Dios hacia nosotros. Cuando entendemos que Dios nos ama por sobre todas las cosas y que a pesar de lo que nosotros somos, a pesar de lo que nosotros vivimos, a pesar de todo nuestro comportamiento, Él manifestó su amor hacia nosotros, como lo menciona en el libro de Romanos. Mirad, ¿no es cierto?, cuando habla de este amor, y quiero mencionarlo desde el versículo 1 del capítulo 5, cuando Él dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. De aquí viene el texto que realmente impacta mi vida y creo que la vida de muchos. Debe impactarla. Porque dice que Cristo, aun cuando nosotros estamos pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, la manifestación del amor de Dios a través del sacrificio de Cristo, el tiempo en que Él manifestó su amor hacia nosotros, no fue cuando nosotros andábamos de etiqueta o andábamos cantando alabanzas o andábamos predicando la palabra. No fue allí. Él manifestó su amor hacia nosotros cuando estábamos nosotros en el fango del pecado hasta el cuello, ya hasta acá arriba estaba. Ahí manifestó su amor. Entonces, cuando nosotros tenemos esa referencia del amor de Dios hacia mí, y que ese amor fue derramado en mi vida, también yo tengo que amar de esa misma manera. Entonces llega Pablo, y luego en los versículos del capítulo 2, cuando dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Y ahí viene el texto clave para la unidad. Yo creo que ese texto es clave para la unidad que menciona Pablo en el versículo 5 del capítulo 2, cuando él dice, haya pues en vosotros este sentir. ¿Y cuál es el sentir que debe haber en cada creyente, en cada hijo de Dios? El sentir que hubo también en Cristo. Entonces luego Pablo empieza y habla, sean de un mismo sentir en el capítulo 1, capítulo 2, sean del mismo sentir, capítulo 3, sean del mismo sentir, y capítulo 4, sean del mismo sentir. Es el sentir de Cristo, ese sentir que hubo en Él, debe estar en nosotros, si queremos llegar
a una unidad en todo las áreas donde nosotros nos desenvolvemos, ya sea en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, donde usted se encuentre, pues, allí mantener la unidad. Y para mantener la unidad, ¿cuál es el deseo que debe estar en nosotros? ¿Cuál es el sentir que debe estar en nosotros? El sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Y hablando todo este tema, viendo este tema así a grosso modo, podemos entender entonces el conflicto, por qué se producen los conflictos dentro del matrimonio, por qué se producen los conflictos en la iglesia, por qué se producen los conflictos en el trabajo. ¿Cuál es el meollo de todo conflicto? Según lo que hablamos, es parte de esto, ¿no es cierto? Uno de los puntos principales de los conflictos es el egoísmo, el buscar lo mío propio, en primera instancia. Porque Pablo lo menciona, no mirando cada uno por lo suyo propio, pero también lo menciona más adelante Pablo y dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Y cuando se produce eso, entonces se causan muchos problemas. Ustedes pueden ver en el capítulo 1, cuando habla de que unos predican a Cristo por envidia, otros predican a Cristo por contienda y diferentes formas de predicar a Cristo, pero no la que es realmente, que debe ser de acuerdo a los parámetros que Dios nos ha delineado en su palabra. Entonces, esas son lo que se va produciendo por el egoísmo. Luego entra el otro conflicto que menciona en el capítulo 3, Pablo. Los tres... Disculpe, hermano. La triada que se menciona ahí cuando dice guardado, guardado, guardado. ¿Recuerdan? Hermano, si puede mencionar el libro que está viendo de la Biblia. Filipenses, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 1 y capítulo 4. Estamos tocando el versículo 2 del capítulo 4. Disculpe que no le mencioné al principio, hermano, pero es como ya lo veo a todos, como hemos leído estos textos. Sí, no, sí, yo sabía, pero hermano, se agregó la hermana que yo le estaba diciendo que se iba a agregar, entonces no. Ay, disculpe, ¿cuál es la hermana? Hermana Leticia Gallardo. Hermana Leticia Gallardo, que el Señor le bendiga en una forma muy, muy especial. Bienvenida a la plataforma, pues. Muchas Es el libro gracias. estamos estudiando el libro de Filipenses. Está Norma Moraga también de Punta Arenas. Hola, Hermana Norma. Norma Moraga. ¿Dónde está la hermana Norma? Acá está la hermana Norma. Que Dios le bendiga, hermana Norma. Y firme y Punta adelante. Arenas. ¿No? Pues, ¿de Punta Arenas o de...? Sí. Punta Arenas. Muy bien. Que Dios le bendiga muchísimo, hermana. Muchísimo, muchísimo. Hermana Leticia, hermana... Y acá tenemos hermano Cristian con su esposa, hermano Víctor, hermana Fabiola, y el hermano Eduardo Pacheco, hermana Priscila, hermano Jaime. A todos, bienvenidos a la plataforma y especialmente a las personas que están integrándose. Y mil disculpas porque no mencioné el libro de la Biblia, pero... Bueno. Estaba pensando en ti nomás, ¿ves? No, yo estaba pensando en Jorgito, no, porque él es el único... Con el que empezó. No, pero... El genio, Jorge, ¿eh? No pierdes el genio. Para mi hermana que están integrándose en la plataforma, estamos estudiando el libro de Filipenses, una carta que fue escrita
desde la cárcel en Roma, la iglesia de los filipenses está, claro, obviamente en la ciudad de Filipo, como a 1200 kilómetros de Roma. Paulo escribió esta carta desde una cárcel. Se llaman las cartas carcelarias, cartas paulinas, pero que fueron escritas desde la cárcel, como también el libro de Filimón, el libro de Efesios. Son cartas que él escribió desde ese lugar. Y esta carta en especial, la de Filipenses, porque desde una celda fría, una celda húmeda, él está escribiendo esta carta y está hablando del gozo, del gozo. Y a 1200 kilómetros de distancia, él supo de que Evodia y Síntique estaban en problemas. No habiendo WhatsApp, ni tampoco Facebook, ninguno de estas redes sociales que tenemos hoy día. Sin embargo, a 1200 kilómetros, Pablo ya sabía cómo estaba la iglesia de Filipo. Ahora, esta carta fue llevada por mano de, según algunos comentaristas, yo creo, y me inclino más por Epafrodito, que hizo este viaje prácticamente de 2400 kilómetros, porque él para ir a ver a Pablo tuvo que darse un viaje de 1200 y después volver a Filipo, viajar otros 1200 kilómetros, y en ese tiempo no habían aviones, no habían las comodidades que habían ahora. Sin embargo, Epafrodito, un hombre muy servicial, un hombre dedicado, que no buscaba lo suyo propio, sino que buscaba el bien de la obra, servir a Dios. Y en ese tiempo, ir con una carta era tan riesgoso por los caminos que no eran como son hoy día, llenos de peligro, tortuosos, había que navegar y todo esto, pero él llega con esta carta allí a Filipo y cuando él empieza a leer la carta, están todos escuchando y es como una congregación ahí, y se empieza a leer la carta y Pablo llega a este capítulo 4, ¿no es cierto?, mencionando esta frase. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Y ahí está Síntique escuchando estas palabras, y ahí está Evodia escuchando estas palabras. Entonces, piensen un poquito, trasládense a ese momento y vean la situación de Evodia y Síntique cuando cuando Epafrodito o el encargado está leyendo la carta. Y ahí se menciona a Evodia y a Síntique, no por alguna cualidad especial que ellos hayan tenido, para rendirle algún honor, destacar alguna obra que ellos hayan hecho, sino para decirle directamente, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. En otras palabras, dejen de pelear. Traten de unirse, sean de un mismo sentir. Y ahí nos detuvimos la semana pasada. Y hoy día vamos a hablar acerca de la situación dentro, qué es lo que se produce, por qué se producen tantos problemas. ¿Cuáles son las causas por lo general dentro del matrimonio? En el matrimonio existen muchas causales que pueden llevar a un rompimiento del matrimonio. Y yo quiero que ustedes mencionen algunas de esas cosas que pueden causar estos rompimientos. Porque tenemos un matrimonio ya bastante maduro y aunque se ven muy sólidos, sin embargo, han pasado momentos difíciles.
porque aun cuando hay matrimonios con muy buen testimonio, siempre hay algunas diferencias. Siempre. Es como no existe el matrimonio idílico, que no haya tenido nunca un conflicto. Y si lo hay, yo quisiera conocerlo de una forma especial para destacarlo y ponerle una medalla de oro, porque eso sí que es loable, que no haya ni un conflicto. Así que queda la oportunidad para ustedes, queridos hermanos. Pueden presentarlo. Según lo que yo les relaté de todo de este libro de Filipenses, ¿cuáles podían ser las causas de un conflicto matrimonial? Yo sé que ustedes están llenos de ideas, pero son tímidos. Pero usted está en su casa y yo estoy en mi casa, así que no les voy a hacer absolutamente nada. Así que su opinión es muy importante. Sí. Y decir otra cosa. Y decir otra cosa. Cuando ¿Sí? no son del mismo sentir, puede ser. Cuando no hay un mismo sentir, ¿Mm? muy bien. Cuando no hay un mismo sentir. Pero yo estuve buscando algún material por ahí para compartir con ustedes y me encontré un material del doctor Dobson. Él, un destacado expositor de las escrituras y muy cotizado en cuanto a consejería familiar y matrimonial. Y encontré 12 cosas muy importantes que producen un conflicto que inclusive pueden llevar al matrimonio al divorcio o al fracaso. Pero no sé si ustedes quieren mencionar algunas para yo ir mencionando estos casos importantes que, bueno, en nuestra carrera como creyentes, como hijos de Dios, nosotros llevamos 30 y tantos años de casado. Mario, ¿cuántos años llevas de casado tú, hijito? Y 9. Y 9. 39. Ya, 39. Hermana Priscila. ¿Cuánto? 16. 16. Sí. Luis. Soto. 31. 31 años. No están de acuerdo, ¿eh? 32. 31, 32, 33, ya. 31. 31. Muy bien. ¿Cuál es la parejita más joven que tenemos aquí? Parece que la hermana Eugenia con el hermano Cristian Belcán. ¿Sí? Son los más. ¿Cuántos años llevan ustedes? 6 años. 6 años. Son un bebé. Ya. ¿Y Fabiola? 1 año, 4 meses casado. Un año, 4 meses. Son recién. Tuvimos el privilegio de estar en la casa de nuestra hermana Fabiola la semana pasada. Fue un muy lindo tiempo que pasamos en la casa de ellos. Muy jovencitos los dos. Y se ven muy bien, pues. Bueno, llevan un año, ¿no? Todavía no empiezan los problemas. Bueno, pero, ¿y Víctor, cuántos años tienes tú de casado? Era motoquero. 36. 36. Sí. Muy bien. ¿Algún consejo para estos jóvenes matrimonios? Y la hermana Leticia, ¿cuántos años de casado lleva usted? 35. 35.
años. Yo no quiero preguntarle cómo han sido esos años, buenos, malos, más o menos, sino me gustaría Buenos, bueno, con alto y bajo, como con todo alto, matrimonio. Sí. como todo Ahora matrimonio. estamos bien, gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Y cuáles han sido las causales de aquellos conflictos que se han armado de repente? No quiero que usted mencione nomás algunas, sí, que pueden ser. Puede ser celos, Es que no he visto. Los celos. celos Los puede celos. ser no estar de acuerdo con muchas cosas, Ujú. eso. Yo creo que una de las grandes causas es el egoísmo. Sí, el egoísmo, no confiar también en su pareja y contarle lo que le está sucediendo. Falta de confianza, Falta los de confianza, celos, el sí, egoísmo, Comunicación. con la falta de comunicación. comunicación. Falta de comunicación, eso. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que ustedes quieran Yo mencionar? ¿Algún creo otro que punto? hay un problema endémico y es el que casarse y querer seguir siendo soltero. Eso. Ese es el problema mayor. O sea, mandarme solo, ir a donde me da la gana y no responder, no dar cuenta a dónde he estado ni con quién he andado. Ese es uno de los problemas que yo veo que son bases. Porque la Querer señora sentirse libre. no sabe para dónde fue su marido. Y hasta hoy yo conozco matrimonios y son cristianos firmes y todo, y la señora no tiene idea dónde anda su marido. Entonces, para mí eso es vital. Si yo voy a salir, y eso en realidad para mí eso viene desde mi casa. Yo siempre cuando era joven iba a salir de la casa de mis padres, siempre decía a dónde iba, porque eso para mí es vital. Supóngase, como en un caso que conozco, que él salió para una dirección y resulta que no sé en qué movía por ahí, apareció que estaba por allá por Curacautín, que había quedado en Pana, allá. ¿Cómo? Llegó allá y la señora nunca supo, hasta después cuando estaban de vuelta. Entonces, esas cosas yo pienso que No, pues son si yo estuve trabajando en problemas Curacao tiempo. graves en el matrimonio. No sé, no lo escuché. Sí. Bueno, ese es uno de los problemas también. La falta de comunicación, falta de confianza, los celos, el egoísmo. Bueno, lo que menciona Paulo, ¿no? En este capítulo 2. Está muy bien expuesto el pasaje ahí. Pero yo quiero que veamos algunos puntos. Y si usted quiere los anota, si no, pero usted vea si en realidad estos son las causales de rompimiento y tanto en los matrimonios como dentro de una iglesia también. El exceso de trabajo, en primer punto, el exceso de trabajo o también. compromiso y el agotamiento físico. El exceso de trabajo te lleva prácticamente a un agotamiento físico y cuando los dos están trabajando, hoy por hoy, los dos trabajan y no tienen ese tiempo de descanso. El descanso es muy importante para poder compartir en el matrimonio. Y cuando los dos trabajan y se ven una hora y rapidito corren para allá, corren para acá y ahí están los niños. Y es realmente una problemática de repente, el exceso de trabajo, por ambos lados, porque hoy trabaja tanto el hombre como la mujer en lo secular, porque no quiero decir que la mujer que queda en casa no trabaje. La mujer en casa trabaja a veces mucho más que el mismo marido. Ellas trabajan, yo realmente para poder criar a los niños es
es un trabajo titánico, realmente. Yo, tal vez ahora que a lo mejor estoy más maduro, lo veo en mis nietas, en mis nietitas. Mi hija tiene una hijita, pero es un terremoto. Mi hijo tiene 2. Y créanme que no sé cómo mi nuera logra dominar a esas 2 niñitas. Porque son como niños, pues, corren para allá, están aquí. Todo es un trabajo tremendo que hay. Entonces, trabajo por los 2 lados. Ahora, en caso de salir a trabajar, ya obviamente que también cambia. El trabajo en exceso te lleva también a un cansancio física, mental, emocional, y cuando quieres estar con tu esposa, con tu esposo, relajarte, compartir, estás tan cansado que no, lo único que quieres es descansar y está la persona que te está hablando y tú quieres descansar y se producen los problemas. El exceso de trabajo. El otro problema... Aparte de eso, hoy día se lleva el trabajo para la casa también, porque en la casa siguen trabajando. Entonces, Okay, menos. Sí, ese es un problema cuando la persona está yéndose el trabajo para la casa. O sea, Claro. termina la oficina, pero la oficina la ha trasladado a la casa. O sea, 8 horas en el trabajo, después llega a la casa, sigue trabajando y no le presta atención a la esposa. Entonces, obviamente que es complicado. O por hay otro lado, otro, la esposa... sí, otro problema con relación a eso es cuando hay problemas en el trabajo y después llega con esos problemas a la casa. Eso es peor todavía. Sí. Porque los problemas del trabajo deben ser del trabajo, ¿no? Los problemas del trabajo se quedan en el trabajo. Exacto. Pero es difícil. ¿O no eso? No, Sí, porque a no. fin de mes coloca la mano como puruña para recoger la platita que uno gana. ¡Ah! ya vamos a llegar a ese punto. El problema es que los problemas del trabajo no siempre se quedan en el trabajo, y uno llega a comentarlo a veces con la esposa. Me pasó tal cosa, o tal cosa sucedió, o tal problema, y lo comparten. Sí, ese es un conflicto, un problema grande. El trabajo, bueno, ahí hay que saber distribuir los tiempos, saber cuándo y cómo comentar algún conflicto, porque la persona que está más cerca de la esposa o el esposo para comentar algunas cosas también. Pero hay que tratar de evitar llevar los problemas para la casa o tratar de llevar el trabajo para la casa. Así que eso es un conflicto. Pero yo quiero mencionarle mayormente para que después veamos en alguna medida ir solucionando la situación. El otro problema son las deudas. Las deudas muy grandes y el conflicto en cuanto a cómo gastar el dinero. Eso trae muchos conflictos. Como dice la hermana Sonia, que llega a fin de mes y están poniendo la mano. Y tenéis que dar cuenta cuánto ganaste, y con lujo de detalle. Bueno, el dinero es causa de muchos rompimientos en el hogar. No sé si ustedes han tenido problemas con el dinero. Pero hermano, ahí yo creo que es digamos, es conversar con el esposo. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros, no yo gané mi plata o el Luis ganó su plata, sino la plata es nuestra. Y de ahí vamos distribuyendo. Muy bien. Y bueno, yo lo sacudo que le caigan todas las monedas. Ah, no, Hermana Eugenia. A ver, hermana Eugenia, ¿usted quería decir algo? ¿Sí o no? Como que la vi con ganas de decir algo, parece.
No, sí, igual de repente hemos tenido problemas por el tema de la plata. O sea, en realidad, como discutimos de repente quién gana más, quién gana menos. O sea, no es que como tú tienes un sueldo fijo, es que en realidad los trabajos son distintos. Como Cristian trabaja independiente y yo trabajo con contrato. Entonces, claro, de repente a él se las tiene que buscar para conseguir el dinero. En cambio, yo tengo un sueldo fijo todos los meses y seguro. Entonces, de repente ahí entramos un poco en conflicto. O sea, en realidad era como la excusa para pelear quizás, o meter el tema dentro de las peleas. No, es que yo me saco la mugre, tengo que buscar mi trabajo, tú tienes un sueldo fijo, lo tienes asegurado. Era eso. Muy bien. Entonces, Pero ahora con el 10% se van a arreglar. claro. Hay que celebrar. Aquí mis hijos se están dividiendo el 10%, tiene que repartirse los 4. Claro. Bueno, el 10% va a arreglar tantas situaciones, ¿no? Claro que sí, sí, porque A los que les toca. Sí, porque Pero mire, sí, es importante lo que ustedes dicen, queridos hermanos, pero hay una cosa que uno tiene que ver. Cuando uno ora al Señor, ya tiene que pensar que los dos son una sola carne. ¿Ya? Somos uno. Ya no son dos. Entonces, la temática de todo esto es que todos los dineros que entran en la familia, en el matrimonio, uno se lo ha pedido a Dios, porque es Dios que te da el trabajo, Dios te da la fuerza, Dios te da todo, te da el dinero para tu familia, para tu matrimonio, para tu familia. Entonces todo entra, lo que entra viene de Dios. Y si Dios quiere usar al esposo para que llegue con 1 millón de pesos y a la esposa para que llegue con 100.000 pesos, Dios está llevando a esa familia 1.100.000 pesos, no va nada, está llegándolo a la familia. Ahora, si la familia está pensando, y ahí está lo que decíamos, lo que dijo Pablo, o sea, que estamos pensando egoístamente y no teniendo una misma dirección, teniendo una misma fuente, porque tenemos que tener claro que la fuente de nuestros recursos es una sola. La fuente de nuestros recursos dentro del matrimonio es Dios. Él es la fuente de nuestros recursos. Para todo, Dios es la fuente de nuestros recursos. Él nos da la fuerza, la inteligencia, Él nos da el trabajo y nos da los medios para sobrevivir. Pero es Él que nos provee de todo. No es tu capacidad o tu profesión, sino que es Dios que a través de ese medio te está llevando el dinero a la casa. Pero de verlo de esa manera te va a evitar muchos problemas. Porque viene de Dios, todo. Él es la única fuente de nuestro recurso. Yo sé que hay muchos conflictos. ¿Quién no ha tenido conflicto por el dinero? En el caso de nosotros no fue tan problemático porque acordamos siempre de juntar el dinero. Llegamos a la casa con el dinero y juntamos todo. Si uno ganaba más o menos no importaba. Entonces siempre ha sido así. En principio, por ejemplo, mi señora ganaba más que yo. A veces casi el doble que yo. Pero nunca tuvimos un conflicto ni yo me preocupé que mi señora ganaba más que yo. Está contento por eso. Porque hay algunos que porque la señora gana más también se achacan. Pues. No se psicosean. Pero es un tema de confianza entre los dos. Bueno, después se devuelta la tortilla, pero tampoco... Sí. Nunca tuvimos ese conflicto de que tú ganas más que yo gano más que tú, y no guarde mi dinero, no. Siempre juntamos, sea que uno llegaba con 10.000 pesos y el otro llegaba con 100, era lo mismo era para la familia. Y yo creo que el Señor nos dio la sabiduría para hacer eso, y no hemos tenido conflicto en ese sentido. Gracias al Señor. No, yo no peleo porque él me entrega toda la plata a mí. Bueno, todo
todos esos puntos son tan importantes tratarlo en una forma, porque ese tema del dinero es para tratarlo en una reunión, ¿no? Porque tiene mucha arista. Y es bueno que la esposa llegue y le entregue todo el dinero al esposo, o es bueno que el esposo llegue y le entregue todo el dinero a la esposa, y todas esas cosas son cosas que hay que tomarlas en consideración cuando se hace una reunión mayormente para matrimonio. Tocar esos puntos, porque son puntos muy conflictivos, que producen muchos conflictos, y hay que llevarlo hacia una misma dirección, que haya un mismo sentir en cuanto a el uso del dinero. Porque no, yo estoy juntando plata para el auto, no, yo estoy juntando plata para la casa, no, yo quiero juntar casa para el sitio, no, yo quiero... Y ahí se pueden formar los problemas. Entonces, ¿cómo llegar a un mismo sentir? ¿Cómo llegamos a un mismo sentir? Poniéndose de acuerdo. Conversando. Conversando. Y orando. Y según lo que vimos en el capítulo 2 del libro de Filipenses. Allá pues en vosotros. Eso dice. Ahí está la clave. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Eso, ¿no? Como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Claro. Porque ahí está el problema, cuando, no, yo quiero esto, y me paro ahí, ¿no? Y si no lo hace, entonces tengo otras armas que empiezo a usar para poder llevar a mi cónyuge, llevar a mi esposo o a mi esposa a hacer lo que yo quiero que se haga. Entonces, para eso, Pablo menciona en el versículo 5 del capítulo 2, haya pues este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, no es que yo llegue, no, yo soy el hombre de la casa, y no, yo llega la esposa, no, yo soy profesional, tengo mi trabajo, tengo mi entrada, y empieza. No, uno tiene que despojarse de todo eso. Si queremos lograr la unidad, tenemos que aprender a despojarnos y aprender a humillarnos y mirar a la otra persona como superior a uno mismo. Usted tiene que mirar a su esposo superior a usted. ¿Amén? Amén. Amén. Escuché un amén, no hay yo por ahí. Amén, calladito, pues, sí. Amén, amén. Amén, pues. Amén. Si usted tiene que mirarlo así. Porque su esposo es 100 veces más alto que usted. ¿Están de acuerdo, no? Sí, pues, sí es superior a usted. Y usted, para que no se quede ahí, es superior a su esposo. Porque Dios lo hizo así. Pero tenemos que aprender a ver esa parte superior de cada uno. La parte superior en todos nosotros. Por eso Pablo dice, cada uno mira a los demás como superiores a él mismo. Si yo logro mirar a mi esposo, a mi esposa como superior a mí mismo, le voy a respetar, le voy a amar. Le voy a cuidar, la voy a regalonear porque ella es superior y está a mi lado. Por un decreto divino prácticamente. Dios la puso a mi lado. Y es una bendición. El otro punto que causa problemas, bueno, tenemos, ¿no es cierto?, el dinero, el exceso de trabajo, pero también el egoísmo, que es una causal muy fuerte para esta separación, para que hayan estos conflictos como Evodia y Sinti. Son cuestiones que sí producen conflictos, el egoísmo. Porque todos queremos
aparecer. Todos queremos tener una corona, por así decirlo. Y no miramos al otro como superior. Y empezamos a pensar en nosotros mismos, Y eso causa problemas. Por eso Pablo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, porque eso es egoísmo. Si nosotros, siempre hay uno que da y el que recibe. Siempre tiene que estar esto. Pero ¿qué pasa si los dos solamente quieren recibir? Y ahí y a veces empieza el conflicto desde que se entra al matrimonio. ¿Por qué? Porque ella va al matrimonio porque quiere ser feliz. Yo quiero ser feliz. Y él va al matrimonio porque él quiere ser feliz. Los dos quieren ser felices. Entonces buscan una persona para ser feliz y obviamente no van con la intención de dar felicidad. Yo voy a buscar a alguien para hacerle feliz. Cuando empezamos a dar, es más fácil lograr una unidad. Y eso es lo que hizo Jesús. El egoísmo es otra causa. El cuarto punto es la interferencia de los suegros. ¿Cree usted que los suegros pueden ser una causal de problema? Les pido. Depende. ¿Cree usted eso, no? Puede ser. La hermana Leticia se ríe. ¿Hay problemas? No, ¿Ah? para mí no, porque ¿No? yo estuve viviendo muchos años al lado no viviendo con ella exactamente así, pero muchos años viviendo cerca de ella y almorzábamos juntas y todo, no teníamos problemas. No han Más tenido problemas problemas. tuvimos cuando estábamos pololeando, Ya. pero después cuando nos casamos, no. Sí, ya pasan a ser como la hija, ¿no? Sí, y uno igual quiere a su suegra. Yo al menos quería a mi suegra, Muy bien. sí. Pero hay otros que sí, uno tiene problemas de repente, sí, sí, es verdad, como yo también, porque también soy suegra por parte de mi hijo y cuando mi hija pololeaba igual, también uno como suegra a veces se mete en cosas que no debe de meterse, pues opina, porque hay que ser Bien. sincero. Sí, pues. Pero después piensa uno y dice, no, tiene que meterse, mejor calladita, observando. Eso. Muy bien, pero los suegros pueden ser causales de... Sí, pues si no, si llevan bien, sí pueden ser, pero es mejor que vivan solitos sí, los sí pueden. tortolitos. Sí, sí pueden ser. Bueno, algunos que dicen que quieren a su suegra, pero bien lejos. Sí, algunos dicen así. Eso puede ser una causa, sí, de rompimientos matrimoniales. Eso, muy, muy delicado a veces. Sí, cuando Porque, el hijo tiene mamitis, hay otro problema. No quieren salirse al lado de la mamá. sí, cuando los hijos son un poco, no Mamones. quiero usar la palabra, pero Mamones. Con la mamá. Quieren ahí estar está todo la el día hermana allá. de Aticia, ¿no? Sí, a mí me pasó al principio con mi marido, pues se lo pasaba con la mamá. Compartía más con la mamá que conmigo, pero como yo era cabra chica, niña chica, todavía no veía eso, pero después ya entendí que es su mamá y ya pasó. Muy bien. ¿Alguien Sí. ha tenido más problemas con la suegra, no? Están todos mudos. No, yo no, ni mi suegra ni mi suegro, ni de parte de mi mamá hacia mi señora tampoco. Mi mamá quería a mi esposa como su hija y mis suegros me querían como hijo y para mí fueron como mis segundos padres. Y con nuestros hijos, las nueras dos que tenemos, estamos practicando lo mismo. Para nosotros son nuestras hijas. Así que no, tampoco tenemos conflicto con ellas, ni los hijos han tenido conflicto porque nosotros no querramos a las nueras. Muy bien. Sí. Pero muchas veces las
los suegros son causa de conflictos. Sí, de conflictos. en algunos matrimonios sí, no en todos. Sí, no, obviamente que no en todos. Porque uno igual quiere su suegra. Yo quería mucho a mi suegra. Sí. No, si llegan a quererla a veces como sus verdaderas madres, a veces llegan a querer más a la suegra que La mamá. al esposo. Ah, que al esposo. Los No, quieren tanto que al final se complican las situaciones. Pero sabe que es muy importante esto. Siempre debe, por ambos lados, emanciparse. Tener eso muy claro en el matrimonio, porque la Biblia dice casado. La palabra casado quiere decir casa Quiere. para dos. Casado, Casa casa para quiere. dos. Casa para dos. Y eso tiene que ser así porque se pueden producir muchos conflictos cuando está ahí la suegra. No en todos los casos. No. Sí, no en todos los casos. Pero en la mayoría. Sí. En el caso de nosotros, mi madre al menos, cuando nos casamos, ella dijo, búsquense una pieza por último donde vivir. No vivir con la suegra ni conmigo. Y si tienen discusión, no tienen por qué salir de las cuatro paredes. No tiene por qué saberlo tu suegra o saberlo yo. Ustedes se arreglan solitos. Y nunca tuvimos problemas con mi suegra ni con mi madre. Buen Muy consejo. bien. Ahí está. Pero casa para dos. La quinta problemática viene siendo las expectativas poco realistas que se tienen dentro del matrimonio. O sea, porque a veces se casan con la idea de que van a llegar a sus hogares y van a tener toda una alfombra de pétalos de rosa y todo, pero ya es demasiado alta la expectativa que se tienen en cuanto al matrimonio y de repente no es tan así. Y cuando llegan a la realidad no se frustran mucho. Entonces, esas expectativas que se hacen que son un poco idealistas, poco idealistas. Otro Y que problemita, ¿sí? con respecto a una congregación, yo creo que hace falta esa consejería a las parejas jóvenes que están pololeando, que están con proyecciones futuras. Hace falta mucha consejería y hacerle ver las cosas. Eso es verdad. Yo estoy trabajando con grupitos de jóvenes, 4 jóvenes que se quieren casar. Y estamos justamente tocando temas que son bien necesarios para que lleguen al matrimonio un poquito más preparados, tal vez de lo que nosotros mismos llegamos. El otro punto, número 6, son los invasores de los espacios. ¿Qué es un invasor de espacio? Los invasores de espacio. Unos niñitos chiquititos. ¿Ah? Unos niñitos chiquititos. Una hormiguita chiquitita. No, niñitos chiquititos. Y los grandes igual. No son los extraterrestres, por si acaso, celulares. no son los extraterrestres. Más bien la preocupación es por personas que violan el espacio para funcionar que su cónyuge necesita. Lo sofocan, están ahí encima, no lo dejan ser, no le dan espacio, no le dan libertad, lo ahogan, son muy aprensivos o muy aprensivas. Eso puede causar una baja autoestima en las personas y puede producir también rompimiento, desacuerdo. La persona se siente muy ahogada, muy ahogada. No le deja espacio para nada. No le deja espacio para nada. Y esos son los invasores dentro del matrimonio o dentro de una misma congregación que puede pasar a ser eso.
7 es el abuso del alcohol y de otras sustancias químicas que puede producir también rompimiento. El uso del alcohol, usted sabe, eso ha causado muchos desastres. Femicidio, matricidio y una cantidad de cosas que ustedes saben que es la causal de muchos rompimientos. 8, la pornografía o los juegos de azar y otras adicciones. Esto puede traer muchos problemas dentro del matrimonio. He sabido también bueno, para poder compartir todo esto tiene que estudiar mucho acerca del tema también. Y hay muchos matrimonios que para poder encontrar una satisfacción con mayor éxtasis en su relación conyugal, ponen películas pornográficas a veces, ¿no? Y a veces uno de los dos es atrapado por esta situación de la pornografía, o juegos de azar también, que son adictivos y pueden llevar a una separación. Eso es muy complicado. A veces son están más tras del computador que con la pareja, con la esposa, porque se entretienen mucho en estas cosas que no son de nada para edificación ni para la unidad. Son muy adictivos y terminan rompiendo una relación que podía haber sido muy linda, pero por este asunto de la pornografía llega a mancillarse el lecho conyugal y llega a causar una separación. Y eso es una de las causales de la división, de la falta de dirección dentro del matrimonio, de un mismo sentir. En Cristo nosotros tenemos una dirección, nosotros en Cristo tenemos clara cuál es nuestro blanco, cuál es nuestra meta. 9, la frustración sexual, la soledad, la baja autoestima son causales terribles también. Muchos matrimonios empiezan justamente su problema en el lecho conyugal. Ahí ya empiezan las diferencias, ahí empiezan los problemas. La insatisfacción en la vida sexual es una causal de rompimiento también dentro del matrimonio. Una causal muy fuerte. Luis, ¿tiene alguna pregunta, alguna acotación? ¿Y qué va a preguntar? ¿Sí? Ya. Pero esas son causales fuertes que rompen matrimonio. La frustración sexual. El fracaso o el éxito excesivo en un negocio puede causar esa separación. La falta de visión, la falta de dirección en el matrimonio. Puede llegar a causar un problema, un negocio mal hecho. Vendiste la casa y fracasó el negocio. Te estafaron. ¿Puede traer consecuencias al matrimonio eso? Un mal negocio. O, número 11, el éxito en un negocio que también puede causar. O sea,
el fracaso, tanto el fracaso en un negocio como el éxito en un negocio, pueden llegar a ser causales de división en un matrimonio. Y lo otro, el último, es como casarse demasiado joven. Puede llegar a causar una problemática también en el matrimonio, así, yendo en el futuro. Pero estas 12 causales que están ahí, no están ocurriendo en nuestros matrimonios, ¿sí? Y de acuerdo a lo que hemos visto en la Escritura, ¿cómo podemos conciliar, cómo podemos realmente vencer estas problemáticas? ¿Cuál es la fórmula? Y la fórmula la encontramos en este libro de Filipenses. Para poder lograr la unidad necesitamos ir al capítulo 2 y volver a repasar ahí el texto, porque Pablo le viene hablando a Evodia y a Síntique en una forma pero muy como magistral, como lo hace un maestro, ¿no? Viene preparando a Evodia y a Síntique, pero desde el capítulo 1 lo viene preparando, para poder al final decirle, en la carta que se está leyendo ahí en la iglesia, Evodia y Síntique sean de un mismo sentir. Os ruego, esa palabra, os ruego, que quiere decir, yo urjo a ustedes, no lo unjo, sino les urjo a hacerlo. Es urgente que ustedes sean de un mismo sentir, porque si no logran tener esa unidad, me van a causar problemas en la iglesia, pueden causar una división en la iglesia, pueden causar una división en el matrimonio, pueden causar una división en la familia, pueden llegar a ser muy disfuncionales en todo lo que hagan, van a ser no van a apuntar hacia una misma línea, no van a tener una misma dirección, van a ser muy dispersos en todo lo que hagan. Entonces sean de un mismo sentir, y para ser de un mismo sentir, entonces Pablo lo menciona ahí y se lo voy a repetir nuevamente: si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún aspecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Todas estas problemáticas que les mencioné, estas 12 problemáticas, están ahí, son latentes en todos los matrimonios. Pero nosotros tenemos el manual por excelencia, que es la palabra de Dios. Y vamos ahí, ¿y cómo lo superamos? Teniendo una misma dirección. Y para eso, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. O sea, yo tengo que mirar por lo de los demás. Yo tengo que mirar el bien de mi esposa, más que mi propio bien, mirar el bien de ella. Y la esposa debe mirar el bien de su esposo, como lo dice Efesios capítulo 5. El marido ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Entonces, son palabras muy importantes que debemos llevarlas a nuestro corazón y a nuestro matrimonio para formar una unidad. ¿Y cuál es el ejemplo para seguir esto? Pablo nos da 4 ejemplos ahí en el capítulo 2. El primer ejemplo es Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí ustedes pueden leer cómo Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo.
cuando nosotros damos los pasos asertivos, los pasos de humildad, Dios se preocupa de lo que tú y yo no podemos hacer. Dios es el que va a exaltar tu matrimonio, Dios es el que va a unir la iglesia, es Dios el que va a llevar la obra adelante. Porque hay ese paso importante que es la humildad. Y luego Pablo sigue mencionando estos 4 ejemplos. Luego menciona a Timoteo, Pablo mismo se menciona a mí, y también Epafrodito. Entonces Pablo continúa en el capítulo 3 que su meta es ser como Cristo, es ser como Él, seguir ese ejemplo de Cristo para lograr el éxito en su trabajo ministerial. Y entra al capítulo 4, ¿no es cierto?, con estas palabras: así que, hermanos, de acuerdo a los 3 capítulos que ya hemos leído, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad asimismo, estad así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. En el Señor. Y es la única forma, mis amados hermanos, de poder lograr una unidad y un mismo sentir, valga la redundancia, es en el Señor. Usted jamás va a lograr la unidad en su matrimonio, en su propia fuerza, en su propia sabiduría, en sus propios medios. Solamente en el Señor podemos lograr un mismo sentir. Así que Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes, mi querido hermano. El hecho de que ustedes y el que habla tengan diferencia en su matrimonio, tengan diferencia de repente en la iglesia, en la comunión con los creyentes, no significa que usted no esté inscrito en el libro de la vida. Puede leer el versículo 3 del capítulo 4. Mira lo que dice, que es tan importante. Por favor, léalo el que lo tenga. Luis, si lo tiene ahí. Bueno. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿No? Nuevamente Pablo usa la palabra te ruego, compañero fiel, que ayudes a esta, que combatieron conmigo en el Evangelio, estuvieron ahí, pero ahora están con algunos problemillas ahí, pero a Clemente también, que tú ayudes, estuvieron todos juntos trabajando, pero te produjo este problemilla que hay que solucionarlo, porque ellos están registrados en el libro de la vida. Amén. Amén. El hecho de que usted tenga problemas no quiere decir que no es cristiano, bueno. Que deja de estar registrado en los registros eternos. No. Pero sí tenemos el Espíritu Santo que nos guía para que esas diferencias puedan ser solucionadas. Amén. Y podamos apuntar en una misma dirección. Y cuando eso ocurra, entonces Pablo menciona el versículo 4 que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cómo podemos regocijarnos en el Señor siempre? No deje de subir en la plataforma la próxima semana. Y vamos a tocar ese tema que es de suma importancia. El gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fuerza.
puede ver el capítulo 8 de Nehemías, 8:10, puede buscar también allí en el libro de uno de los profetas menores, Habacuc, en el capítulo 3. Lea esos capítulos que le van a ayudar mucho a entender esta palabra, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y puede leer el capítulo 4 completo, pues. Y que el Señor nos ayude. Amén. Amén. La próxima semana entonces estaremos tocando el versículo 4, 5 del capítulo 4. Del libro de Filipenses, hermana Leticia, el libro de Filipenses, capítulo 4, la próxima semana. Pero el jueves, no olviden el capítulo 19 del libro de Job, que es realmente uno de los capítulos muy, que trae mucho aliciente, porque Job sube a la cúspide, diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Así que no deje de participar el jueves, pues. Que Dios le bendiga ricamente. Mañana los que están estudiando el libro de Efesios, nos juntamos a las 17 horas. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que Él nos ha dado de compartir su palabra. Así que, hermana Elba, ¿nos puede guiar en un momento de oración, por favor? Y el Señor bendiga a cada uno de ustedes, especialmente al esposo también de nuestra hermana Priscila. Y firme y adelante, ¿no? Firme y adelante. Ahí está. A cada uno de ustedes Dios siga bendiciendo grandemente en su vida. Oremos entonces. Te damos muchas gracias, Señor, en esta hora, porque tú has tenido de nosotros misericordia en este día. Nos has cuidado, nos has guardado, y dentro de tu misericordia también has permitido, Señor, que podamos estar junto a tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú has ayudado a tu hijo, a nuestro hermano Daniel, para que él se prepare, Señor. Tú le has dado el tiempo y te damos gracias por ello, Señor, porque tú tienes de nosotros misericordia y de distintas maneras, Señor, nos bendices, nos cuidas, nos guardas y estás ahí siempre a nuestro lado, Señor. Te damos gracias porque podemos estar, como dice, a una oración de distancia contigo. Y es bueno saber que tú siempre estás de nuestro lado, siempre nos escuchas, nos estás viendo, Señor, cada cosa que hacemos, que nada pasa sin que tú no lo sepas, Señor. Tú todo lo sabes porque eres el Dios Todopoderoso. Amén. Es nuestro hacedor, nuestro creador, nuestro sustentador, y te alabamos por ello, Señor, por tener de nosotros misericordia, por guardarnos, por escucharnos, por bendecirnos, Señor. Son tantas las cosas en realidad que nosotros no merecemos. Sin embargo, alabamos tu nombre por tu grandeza, por tu poder y misericordia con nosotros. Amén. Y queremos seguir poniendo delante de ti, Señor, a estas personas que estamos orando, que están con su salud quebrantada, Señor, como es el caso de nuestros hermanos Manuel, como dice el Señor Daniel, su hermano. Lo dejamos una vez más delante de ti. Damos gracias porque tú sabes, Señor, tú conoces su vida, tú le has formado. Y, Señor, sin duda alguna, nosotros podemos descansar, podemos esperar en ti. Y porque sabemos que tú, Señor, tu misericordia es grande y tú eres el todopoderoso hacedor y tú harás, amén, Señor, conforme a tu voluntad también. Tú amén. Sabes cuál es nuestro deseo, Señor, con respecto a las personas que están con su salud quebrantada. Tú la conoces, Señor, pero te alabamos porque tú puedes hacer grandes misericordias, maravillas, Señor, con los tuyos. Sí. Ayúdanos a esperar, Señor, en ti. Y cuando podamos tener esta respuesta a nuestras peticiones que hemos puesto delante de tu altar, Señor, podamos agradecerte cualquiera sea, Señor, el designio que tú pones en cada uno de los tuyos también. Fortalece a estas personas, Señor, cúbreles con tu presencia, provee para sus necesidades
Guía a los médicos que tienen que hacer con tus hijos también. Sé tú obrando, Señor, en cada uno de los tuyos. Y como digo, Señor, muchas gracias de nuevo por este tiempo que podemos pasar alrededor de tu palabra, por estos medios que tenemos también en este tiempo, Señor. No podemos estar juntos en realidad en un templo donde pudiéramos estar, donde estábamos antes, pero te alabamos de igual manera porque usted nos bendice, Señor, y ha puesto estos medios en los cuales podamos también, junto a ti, alabar tu nombre, darte gracias, Señor, por lo que tú eres en realidad, por lo que tú haces y por lo que tú eras también. Te alabamos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga ricamente cada uno de ustedes. Y el link que yo les envío, ojalá lo compartan con alguien más, inviten a otras personas. No es ningún pecado hacerlo, pero ese es el medio de evangelismo que tenemos nosotros hoy día. La próxima semana el tema es muy importante porque vamos a hablar del gozo del cristiano. Es muy, muy importante. Invite a otros. Envíen el link nomás. Y le vamos a estar esperando acá con este mensaje de Filipenses capítulo 4. Y ahí está nuestra hermana Alejandra con su esposo. Que Dios le bendiga ricamente a cada uno de ustedes. ¿Qué puedo decirle? Firme y adelante con Cristo. Chao.